Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí muy contentos de recibirlo en su programa del periódico Regeneración. Hoy vamos a tener pues muchos temas que vamos a tratar. Además, pues ya pronto el periódico Regeneración se va a imprimir y ya pronto va a estar en distribución y lo van a poder leer. Así es que pues comenzamos con este nuevo episodio de su programa de periódico Regeneración aquí en la 4TV. Recuerden darle me gusta a la 4TV, recuerden compartir todos los videos que produce la 4TV, que se hace un muy buen trabajo. Así es que comenzamos con su programa del periódico Regeneración. Hola, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos de que estén aquí de nueva cuenta en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Recuerden pues darle me gusta, suscribirse al canal de la 4TV, compartirlo, mandarlo por sus redes sociales, por mensajería, por donde ustedes quieran, para que este programa, para que las producciones de la 4TV lleguen a más y más personas. Así es que, bueno, pues comenzamos hoy porque tenemos ya prácticamente listo el nuevo número del periódico Regeneración. Hay varios temas que son importantes y que tratamos en esta nueva edición. Falta todavía algunos detalles, pero pronto va a imprimirse y pronto se va a estar distribuyendo y pues les va a llegar a sus casas o por ahí les va a tocar verlo en algún lugar, o si no les llega en sus casas, si no lo ven en ningún lugar, pues métanse a la página de Morena, de la página oficial de morena.org, y ahí podrán en unos cuantos días, en unas cuantas, quizá en 1 o 2 semanas, pues descargarlo. Entonces, bueno, pero les voy adelantando los temas que abordamos en este número del periódico Regeneración. El tema, digamos, que nos parece más importante y que tiene más relevancia mediática, política, jurídica en nuestro país, pues es lo que sucedió el pasado 1 de junio, que fueron las elecciones al Poder Judicial. Hay que recordar que estas elecciones vienen de una reforma que planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que después del proceso electoral del año pasado, cuando Morena y sus aliados tuvieron mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues se aprobó esta reforma y el cambio en la forma en cómo se eligen a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y pues estas elecciones fueron unas elecciones en las cuales no estamos o no estábamos muy acostumbrados, porque en general las y los mexicanos pues votamos por presidenta, presidente de la República, por gobernador o gobernadora, o jefa de gobierno, jefe de gobierno, por alcaldes, por diputados y por senadores. Pero ahora votamos por los cargos del Poder Judicial, jueces de distrito en distintas materias, magistrados, el magistrado también del Tribunal de Disciplina, que va a ser un órgano que se va a encargar de vigilar y en su caso castigar a miembros del Poder Judicial que actúen fuera de la ética, y bueno, también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces fueron unas elecciones donde se eligieron muchos cargos y por eso es un proceso nuevo para las y los mexicanos, y es un proceso también muy pedagógico porque pues al elegir a jueces, a magistrados, a ministros, pues también nos damos cuenta de cómo está armado, de cómo funciona el Poder Judicial, y fue una experiencia nueva para el pueblo mexicano y al mismo tiempo fue una experiencia que consolida nuestra democracia y que en realidad nos pone a la vanguardia mundial en materia de democracia, porque el pueblo de México, uno de los pocos pueblos en el mundo, elige a sus autoridades del Poder Judicial. Entonces, pues este es el tema central. Además, fue un éxito la elección. Votaron 13 millones de personas. La derecha y los conservadores y sus, digamos, voceros en los medios de comunicación dicen que fue un fracaso la elección. Pero eso en realidad es una falsedad. ¿Cómo va a ser un fracaso que 13 millones de mexicanos salgan a votar para elegir a sus autoridades judiciales? Además, hay que recordar que las votaciones que no son coincidentes con otras votaciones o que no coinciden con la elección presidencial, que es cuando se genera una mayor expectativa electoralmente hablando, pues suelen ser elecciones que tienen un menor grado de personas que van a votar. Una elección que coincide con la presidencial suele tener siempre más votantes que una elección
donde no se juega, por ejemplo, la presidencia de la República. En este 1 de junio, prácticamente en ninguna parte del país hubo elecciones a ninguna gobernador o a gobernadora, solamente en Veracruz y en Durango hubo elecciones municipales. Entonces, como no fue una elección coincidente con la elección presidencial, como no fue una elección donde se involucraron los partidos políticos, pues fue normal que tuviera una menor participación que las elecciones del 2024 o incluso las 2021. Pero pues fue una elección donde 13 millones de personas decidieron quiénes van a ser sus autoridades judiciales. Y esto es un gran avance porque antes esas elecciones o esa capacidad de elegir a las autoridades judiciales pues quedaba en muy pocas manos, ¿no? Entonces ahora ya el pueblo las elige y pues este es el primer paso también para mejorar, para sanear, para eliminar la corrupción del Poder Judicial. Va a ser un proceso relativamente largo, donde pues, va a haber después otras elecciones para los cargos que no fueron electos del Poder Judicial en este año. Eso va a ser dentro de 2 años. Entonces va a ser un proceso que poco a poco va a ir consolidando al Poder Judicial y va a ir saneándolo de toda la corrupción que actualmente hay en él en este momento. Entonces, pues fue un éxito, estamos a la vanguardia democrática en el mundo y pues la respuesta de los mexicanos fue una respuesta muy buena y fue algo muy importante que marca sin duda la historia de nuestro país porque ahora el pueblo elige a sus autoridades judiciales. Y bueno, este es un tema que tenemos en el periódico, que nos parece que es el tema más importante de estas últimas semanas, de estos últimos meses, pero también retomamos en el periódico Regeneración, en páginas importantes, pues lo que sucedió en nuestro Consejo Nacional de Morena hace unas cuantas semanas. Pues hay que recordar que hubo un consejo de Morena donde los consejeros militantes de nuestro movimiento aprobaron ciertos temas relacionados con la ética y con los principios de Morena, ¿no? Se leyó, nuestra dirigenta Luisa María Alcalde leyó una carta de la presidenta Claudia Sheinbaum donde pedía y donde planteaba 10 puntos para que nuestro movimiento, para que nuestra militancia pues estuviera pegada a principios éticos y no se olvidara que lo fundamental en nuestro movimiento es cambiar de raíz al país y hacer más justa esta nación. Entonces estos principios fueron aprobados por el Consejo y hablamos de ello también en una parte importante del periódico. Entonces tenemos ya por un lado el tema de la reforma al Poder Judicial, el tema del Consejo. También en este nuevo número hablamos de la aprobación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es verdaderamente impresionante los niveles de aceptación que tiene nuestra mandataria, que la mayoría de las encuestas está arriba del 80%. Esto es algo atípico en la historia reciente de nuestro país, que tenga tanta aceptación una mandataria, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía mucha aceptación, pero los niveles de Claudia Sheinbaum han aumentado esa aceptación que tuvo al final de su sexenio el expresidente López Obrador. Entonces, pues esto nos indica que la gente está conforme con la política que se está llevando en nuestro país, está conforme con el proyecto de nación, está conforme con la construcción de esta nueva patria que se inició en 2018 y que la gente apoya a la Cuarta Transformación, apoya a Morena, apoya a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, recuerda con mucha alegría al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más hay que ver lo que sucedió en la primera aparición pública que hace después de haber dejado su cargo como presidente del país el año pasado, en 2024. Fue a votar en la elección para elegir a las autoridades judiciales y la gente pues la aplaudió, quería tomarse fotos con él, con Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues eso nos indica que pues las figuras de la Cuarta Transformación son queridas por la gente y pues hablamos de la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum en este número del periódico Regeneración. También tratamos el tema del Plan México. El Plan México es un proyecto, es un plan que hizo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que tiene que ver con fortalecer la economía de nuestro país. Y tiene muchísimos temas, muchísimos variables este plan, porque es
inversión pública, porque es inversión privada, porque es mejorar las cadenas productivas en el país, porque es apoyar a empresarios, a pequeños y medianos empresarios, porque es también captar inversión extranjera. En fin, es un plan complejo, es un plan muy amplio, es un plan que tiene metas a corto, mediano y largo plazo, y es un plan que en realidad está consolidando nuestra economía más allá de los vaivenes, de las cosas que suceden a nivel internacional. Pues lo que hace el Plan México es consolidar mercado interno, consolidar también las inversiones extranjeras, consolidar también proyectos importantes de infraestructura. Entonces es un plan muy complejo, muy amplio, y abordamos algunos temas de este Plan México en el nuevo número del periódico Regeneración. También en este sentido tenemos una página que le dedicamos a los logros de la administración de Claudia Sheinbaum, ¿no? Especialmente a los logros en materia de salud, en materia de seguridad y en materia laboral. Hay que tener en cuenta que el programa de salud casa por casa es un programa que se está llevando, que se inició en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y que se está en este momento, se comienza a operar, y es que personas adultas mayores y con discapacidad van a ser visitadas por enfermeras o por médicos cada tiempo, cada mes, cada 2 meses, y esto va a ayudar mucho a nuestros adultos mayores, porque eso va a permitir que estén más al cuidado de su salud, que si hay algún tipo de enfermedad puedan ir a una clínica, que siempre pues vaya un médico a visitar a nuestros adultos mayores para ver cómo está, a ver qué se necesita. Las medicinas pues evidentemente van a ser gratuitas, se van a proporcionar. Entonces esto es un gran programa social que se está en este momento comenzando a operar, que ya se hizo un censo y que pronto va a ser realidad, y esto va a ayudar muchísimo a nuestros adultos mayores que muchas veces por alguna u otra razón no pueden acudir a una clínica. Pues ahora sí que la clínica va a ir a las casas de nuestros adultos mayores, porque al final pues es algo muy importante y es una cuestión fundamental que cuidemos a nuestros adultos mayores, y por eso este programa es tan importante. Entonces, bueno, pues ese es un logro, además de que se está mejorando el sistema de distribución de medicinas, la compra, la adquisición de medicinas, y bueno, es parte de los logros que ha tenido la administración de Claudia Sheinbaum en materia de salud. También está en materia de seguridad, porque eso es algo fundamental, que en lo que lleva la administración de Claudia Sheinbaum, pues el porcentaje, los niveles de homicidios en el país han bajado muchísimo. Prácticamente, bueno, se ha mejorado muchísimo en ese sentido, y estos índices de homicidios y estos golpes que ha habido a la delincuencia organizada pues son parte de los logros en materia de seguridad. Hay que tomar en cuenta, porque la derecha de repente dice, vean cómo Andrés Manuel no hacía logros y con Claudia Sheinbaum sí se logró en pocos meses reducir el número de homicidios al día que suceden en México. Hay que tener en cuenta que es un proceso, ¿no? Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador en 2018 a la presidencia de la República, pues se tenía una policía federal que estaba carcomida por la corrupción y también infiltrada por el crimen organizado. Entonces se decidió construir otro modelo de seguridad, crear la Guardia Nacional, empezar a dotarla de espacios dignos para que operaran en prácticamente todo el territorio nacional o en todo el territorio nacional. Eso pues llevó bastante tiempo ir consolidando, y los logros y esta política que llevó a cabo el expresidente López Obrador pues ahora empieza a dar grandes frutos, como es la reducción en el número de homicidios. Y eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta, que venimos de un proceso en los últimos años del PRI, del PAN, del PRIAN, especialmente a partir de Felipe Calderón, de esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que llamamos que no era guerra, porque en realidad el secretario de Seguridad de la administración de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues era un personaje vinculado con el crimen organizado, y que eso ahora está en Estados Unidos preso por esas vinculaciones y por esos tratos que hacía con los criminales. Estas administraciones del PRIAN
hicieron que México se convirtiera en una verdadera tragedia en cuanto a la gente que era asesinada, que era secuestrada, que era levantada. Y bueno, pues ahora, después de la llegada de la Cuarta Transformación, se detuvo el crecimiento del número de homicidios, comenzó a bajar, ahora comienza a bajar de una manera más pronunciada, y esos son logros importantes que la derecha evidentemente no reconoce, porque la derecha dice que en materia de seguridad vamos muy mal, como siempre miente, difunde falsedades, pero en realidad en los hechos y con los datos tenemos que hay una reducción importante en el número de homicidios, y eso es un logro que es digno de señalar de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, en materia laboral pues también tenemos logros, ya pronto se está discutiendo jornadas de trabajo con menos horas, ha habido avances en materia de laboral, ¿no? O sea, ha subido, continúa subiendo el salario mínimo, y eso pues hace que nuestro país cada vez esté mejor. Y bueno, también en el periódico Regeneración, otro tema importante que tratamos pues son las elecciones que hubo en Durango y en Veracruz. Hay que recordar que el 1 de junio también en estas dos entidades se celebraron elecciones municipales, en Durango y en Veracruz, y Morena pues ganó en esas elecciones. La derecha ha dicho que se perdió, ¿no? Que porque hubo quizá un menor número de municipios ganados en Durango, y entonces que fue un fracaso la 4T en esa entidad en las elecciones del 1 de junio. La realidad es que Morena en Durango gobernaba alrededor de 220,000 personas, y a partir de los resultados del 1 de junio va a gobernar a más de 500,000 personas. Por lo tanto, pues es un avance importante. Morena crece en cuanto a su responsabilidad de gobernar más gente y en municipios con mayor población, y al final pues esto indica que hay una aceptación de nuestro movimiento en Durango, que es una zona muy complicada, es una entidad complicada porque es una entidad que todavía tiene este régimen del PRI. Hay que recordar que hubo en estas elecciones pues muchas irregularidades, hubo muchas amenazas por parte de personajes del PRI y del PAN hacia nuestros compañeros que participaron en este proceso electoral. Hubo pues muchísimas irregularidades, entonces fue una elección complicada, pero aún así se logró avanzar de una forma muy amplia en Durango. Y en Veracruz pues se reafirma el triunfo, y se reafirma que los veracruzanos están a favor de nuestro movimiento, y que los veracruzanos nos apoyan como tal, y que están en la lógica de profundizar la Cuarta Transformación y el segundo piso de este movimiento. Y bueno, pues esos son los temas que tenemos en el periódico Regeneración. Ya pronto se va a imprimir el número y pronto va a estar en distribución. Y bueno, otro tema que no está en el periódico Regeneración, pero que sí me gustaría señalar, pues es toda esta campaña que ha hecho la derecha con lo sucedido recientemente en Estados Unidos, en especial en el estado de California. En días pasados hubo manifestaciones por las redadas que ha emprendido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, unas redadas que violan derechos humanos, unas redadas que provocan que familias de personas migrantes en Estados Unidos sean separadas de un día, en unos cuantos segundos los atrapan y los deportan hacia México. Se les trata a nuestros migrantes que van a trabajar honestamente a los Estados Unidos como si fueran criminales, como si estuvieran cometiendo delitos, cuando su único delito es ir y trabajar honradamente para engrandecer, para fortalecer la economía de los Estados Unidos y su propia cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de estas redadas injustas, violatorias de derechos humanos, pues la gente empezó a protestar, empezó a decir: nosotros no estamos de acuerdo con estas formas en cómo se nos está tratando. Y en Estados Unidos, en especial en California, pues hicieron estas manifestaciones. El gobernador de esa entidad dijo pues que la gente tenía derecho a manifestarse, pero como ese gobernador hay una competencia, o más bien no hay buena relación del gobernador de California con el presidente de Estados Unidos,
Entonces el presidente mandó a la Guardia Nacional a sofocar estas manifestaciones, se generaron manifestaciones violentas de ambos lados, lo cual pues eso no es positivo, porque las manifestaciones deben de ser pacíficas, pero el punto es que estos hechos, la derecha más rancia en México, pues los ha utilizado, como siempre utiliza estas cuestiones, con mentiras y con falsedades. Por ejemplo, dicen que estas manifestaciones violentas fueron apoyadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando en ningún momento se manifestó por unas manifestaciones violentas. En realidad, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación y que hoy encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, siempre ha sido un movimiento pacífico. Como decía el expresidente, jamás se ha roto un vidrio en aras de avanzar políticamente y electoralmente. Y entonces, en ningún momento la Cuarta Transformación ha provocado o ha planteado manifestaciones violentas. Por lo tanto, es absurdo que se diga que la presidenta Claudia Sheinbaum instigó a migrantes para que se manifestaran violentamente. Ella dijo que ante las medidas, ante la intención del gobierno de Estados Unidos de ponerle más impuestos a las remesas que ya han pagado impuestos, pues que podía haber manifestaciones y que quizás iba a convocar a manifestaciones en México, pues para protestar por esto, porque resulta muy injusto, ¿no? Y entonces esta declaración que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido malinterpretada, ha sido tergiversada por la oposición y diciendo que ella está detrás de estas manifestaciones violentas, lo cual es completamente absurdo y lo cual es falso. Entonces, esta campaña de la derecha pues ha estado coordinada. Muchos personajes han dicho que Morena instigó a estas manifestaciones, que Morena está por la violencia, lo cual es completamente falso, está alejado completamente de la realidad, porque las manifestaciones que se dan, que la mayoría fueron pacíficas y han sido pacíficas en California, pero estas manifestaciones, estos enfrentamientos entre manifestantes y policías de los Estados Unidos, pues no tienen nada que ver con la lógica y con los principios y la ética de Morena, ¿no? Pero al final, nuestra presidenta ha salido a apoyar a los migrantes mexicanos y ha salido a apoyar pues el derecho que tienen a trabajar también y a ser tratados con dignidad y no como criminales, como se les ha tratado en Estados Unidos en los últimos meses. Entonces, pues es importante aclarar esto y es importante que la derecha, en aras de atacar al gobierno de la Cuarta Transformación, no le importa crear conflictos con Estados Unidos, no le importa difundir mentiras, que esas mentiras puedan crear más tensiones de las que existen ya entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos por el tema migratorio y por el tema de las remesas. Entonces, bueno, pues la derecha está en aras de perjudicar a nuestro país. Ese es el punto. A la derecha no le importa ni el bienestar de los migrantes, no le importa el bienestar de la población aquí en México. Ella solamente quiere regresar al poder para retornar, para recuperar sus privilegios y por supuesto eso no se lo vamos a permitir porque además el pueblo no está conforme con la forma de actuar de esta derecha. Y bueno, pues esos son los temas que tenemos en el periódico Regeneración, este tema de coyuntura que es importante también señalarlo y aclarar, ¿no? Desmentir estas campañas desinformativas de la derecha. Y pues estamos muy contentos de que estén aquí en su programa del periódico Regeneración y pues nos estaremos viendo muy pronto. Pues ahora vamos con Mayo Monero. Recuerden que Mayo Monero cada 15 días hace una selección de los mejores cartones que para él, que él considera y bueno, los explica y les da contexto y pues los digamos analiza de una forma muy profunda. Así es que vamos con la sección de El Mayo Monero. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a los mejores cartones en el periódico Regeneración. Nuestro primer cartón es del maestro Fisgón, que dibuja a Christine Noem, secretaria de Estado de Seguridad de Estados Unidos, quien declaró que condenaba a la presidenta Claudia Sheinbaum por motivar las manifestaciones violentas en Los Ángeles, California.
a lo cual la presidenta negó rotundamente esta afirmación. Además dijo que ella no está de acuerdo con las protestas violentas y que el movimiento del cual emana el gobierno que dirige siempre se ha caracterizado por la transformación pacífica. Al anuncio de Noem se le unió Lili Telles, Dolly Esteves, Simón Levy, entre otros carroñeros de la derecha en labor de vocería del gobierno de Estados Unidos en México, para seguir con la narrativa de que la presidenta de México motivó las protestas violentas. Es evidente que lo que se quiere ocultar son las políticas autoritarias, violatorias de los derechos humanos que impulsa Donald Trump, y al mismo tiempo se trata de promover un ambiente de desestabilización entre ambos países. Por eso es acertado el trazo de Fisgón al dibujar a esta funcionaria de Estados Unidos con cola de víbora. El segundo cartón es del monero Chelo, quien dibuja a los agentes de la ICE, Servicio de Control Migratorio y Aduanas, en Estados Unidos al romper pilares en forma de trabajadores migrantes que sostienen un edificio que se le caerá a Donald Trump, quien está al centro del inmueble. Este cartón demuestra claramente el papel de las y los migrantes en la sociedad estadounidense como pilares en el sector económico. La política antimigrante del empresario naranja afecta directamente a todo Estados Unidos, ya que muchos de los procesos de producción y de consumo pasan por manos migrantes. Esta fuerza se hace notar en las protestas realizadas en varios estados del vecino país del norte. Además, estas acciones ponen de manifiesto el más rancio pensamiento conservador, clasista y racista característico de sectores supremacistas blancos. Y por último tenemos este gran cartón de nuestro querido amigo Rodríguez, que hace referencia al cartel de la famosa película de Tiburón para denunciar el secuestro en aguas internacionales por parte de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel de la Brigada Marítima, que tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria, comida y medicinas ante el genocidio ejecutado por el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu. Desde octubre del 2023, la ofensiva de Israel en contra del pueblo palestino se recrudeció. El mismo Donald Trump, en declaraciones, hizo patente sus deseos de desocupar la Franja de Gaza para emprender un negocio inmobiliario en la zona. Tanto en el caso de la política migratoria en Estados Unidos como en el genocidio del pueblo palestino, pintan de cuerpo entero lo deleznable de la derecha. Por eso la consigna siempre es Palestina libre. Y así hemos llegado al final de los mejores cartones en el periódico Regeneración. Nos vemos la próxima y recuerden que sin información no hay transformación. Y para combatir toda la guerra sucia y las campañas de desinformación y de mentiras que hace la derecha y los conservadores, pues aquí tenemos la sección de Dani Campero, que hace un análisis de las mentiras y de las fake news más comunes y que más difunde la derecha. Así es que vamos con Dani. Bienvenidas y bienvenidos a Regeneración, el espacio donde desnudamos las mentiras de la derecha. Vamos a lo que nos toca: exhibir las falsedades que la fachiza ha estado difundiendo en los últimos días. Una vez más, la derecha se ha dedicado a lo que mejor sabe hacer: mentir y desinformar. Esta vez intentaron posicionar que la presidenta Claudia Sheinbaum incitó protestas violentas en Los Ángeles, California. Incluso acusaron que en estas acciones fueron planeadas por morenistas, adoctrinados por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. La fuente, nada menos que la periodista Dolly Esteves. Sí, esa misma. Los hechos, sin embargo, son muy claros. El domingo 8 de junio, desde Puebla, la presidenta hizo un llamado a la paz, a la no violencia y a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación. El lunes 9 de junio declaró: no estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Condenamos la violencia, venga de donde venga, y llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. El martes 10 de junio declaró: es absolutamente falso
que yo haya alentado a protestas violentas en Los Ángeles. Pero eso no le importó a los medios y figuras que encabezan esta campaña. Las Lili Telles, las Dolly Esteves y toda la fauna nociva que vive del escándalo. En lugar de solidarizarse con nuestros paisanos y paisanas, se regodean en su angustia. Los mexicanos en Estados Unidos son personas trabajadoras, honestas y dignas, que sostienen familias aquí y allá, aportan a la economía estadounidense y son orgullo de nuestra nación. Como dijo la presidenta, la defensa será firme, con dignidad, en apego a los derechos humanos y siempre por la vía pacífica. Otra joya del inventario de las mentiras de esta semana, la supuesta existencia de una lista secreta de políticos mexicanos con órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. El autor de esta historia, Simón Levy, sí, el mismo que firmó contratos cuando era funcionario público en el gobierno de Mancera que obligaban a la Ciudad de México a pagar más de 900 millones de pesos por un proyecto de papel, el famoso corredor Chapultepec. Simoncito ahora quiere jugar al analista internacional y filtrar documentos falsos. La realidad, la Embajada de Estados Unidos en México ya desmintió oficialmente la existencia de esta lista. Pero claro, cuando uno se pone al servicio de las machuchones de la desinformación, termina así, siendo un meme de su propia farsa. No conformes con la tremenda exhibida como falsos demócratas, porque cuando la democracia no es lo que ellos quieren, llaman a no votar, la derecha sigue sin digerir la pasada elección histórica de la que fuimos protagonistas 13 millones de mexicanos, que por primera vez elegimos a nuestro Poder Judicial. Esos falsos demócratas ahora inventan que Hugo Aguilar Ortiz, próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia, no tiene título de abogado. Esto es totalmente falso. Aguilar Ortiz estudió Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene su cédula profesional, verificada en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. Pero como la derecha no tolera que el pueblo llegue al poder, ahora cuestionan incluso que se reconozca como una persona originaria de una comunidad indígena, así como lo oyen, compañeras y compañeros. Según estos white mexicans, Hugo más bien debería reconocerse como un mestizo. Su racismo, clasismo y estupidez se exhiben sin pudor. Y antes de cerrar, vamos con una enorme verdad, de esas que hacen rabiar a la fachiza. Desde la llegada de la Cuarta Transformación, no fueron 9, sino 11 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza. Este logro demuestra que sí se puede transformar la realidad cuando se cambia el modelo económico y se pone el pueblo en el centro. Con un gobierno que trabaja por la prosperidad compartida, avanzamos hacia un país más injusto, igualitario, y estos son datos de estos organismos que la derecha ama, el mismísimo Banco Mundial. Compañeras y compañeros, frente a sus mentiras, nuestra información y formación política. Frente a su odio, nuestro orgullo de ser los protagonistas de este proceso histórico que es la Cuarta Transformación. La derecha no tolera que el pueblo se organice y que no nos dejemos engañar por la industria de la desinformación liderada por los grandes medios de comunicación privados. Recordemos que sin formación no hay transformación. Necesitamos que cada uno de nosotros y nosotras se convierta en el primer brazo comunicante de este movimiento. Esto fue Regeneración. Nos vemos en una próxima entrega para seguir desmontando los sueños guajiros de la derecha basados en sus fuentes de los deseos. Bueno, pues este fue su programa del periódico Regeneración. Muchas gracias por estar acá, por vernos. Recuerden compartir este programa, recuerden compartir todos los programas que hace la 4TV, porque si uno ve la 4TV, uno va a estar muy bien informado y va a tener las herramientas para combatir todas las mentiras que difunde la derecha, los conservadores y las personas que están muy enojadas por haber perdido sus privilegios en este país. Así es que nos veremos dentro de 15 días aquí en su programa del periódico Regeneración. Muchas gracias.